Le damos gracias a Dios por el privilegio de estar en este lugar. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 32. Salmo 32. ¿Ya nos ubicamos? Vamos a leer los primeros 11 versículos, que es todo el capítulo. Bueno, dice la palabra del Señor: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias por la oportunidad de tomar tu palabra en nuestras manos y leerla. Gracias, Señor, por poderla estudiar también, y pedimos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu nos esté guiando en esta mañana para que podamos tener claridad acerca de lo que tú quieres enseñarnos, y que esa enseñanza que tú nos das hoy, Señor, podamos traducirla en obediencia a ti, para que podamos descansar, para que podamos tener salud y para que tu iglesia también sea sanada, Señor. Padre, gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Amén. Bien, creo que hay cuando hablamos de las enfermedades modernas, la mayoría de enfermedades tienen relación con el aspecto psicológico, con nuestro pensamiento, por cosas que pensamos, por cosas que sentimos, sentimientos, emociones, nos afectan. Entonces lo que se conoce como trastornos psicosomáticos. Es decir, cuando hablamos de los componentes del ser humano, recordamos que el hombre es tripartito. Hablamos de que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El alma, particularmente cuando está afectada, hace que también el cuerpo se afecte, porque el alma tiene componentes también físicos, ¿no? El alma, cuando estudiamos acerca del alma, podemos ver que el alma es un elemento que tenemos los seres humanos y que tiene un componente físico y también un componente espiritual. Entonces, cuando el alma se afecta, nuestro cuerpo está afectado y viene la enfermedad. Hay tantas enfermedades hoy, a veces que van las personas al médico y no encuentran respuesta, no encuentran solución. Que la depresión, a veces la gastritis, las úlceras, mucha cantidad de problemas estomacales, problemas nerviosos. A veces toman a la persona, la mandan al psicólogo, el psicólogo trata de darle algunos consejos y no funciona, lo mandan al psiquiatra, le mandan algunos medicamentos que lo que hacen es afectar su organismo, porque lo mantienen
tranquilo, pero enfermo. ¿Sí? Entonces, es necesario que reconozcamos y nos demos cuenta que la principal causa de enfermedad que tenemos los seres humanos es cuando nuestras relaciones están afectadas. O sea, el ser humano fue creado como un ser comunitario. Desde el comienzo, cuando usted mira el libro de Génesis, cuando Dios está en la creación, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, como el hombre no fue creado para la soledad, el hombre necesita la compañía de otras personas. Pero para poder disfrutar de la compañía de otras personas, se requiere que la relación con esas personas esté bien. Porque cuando la relación con otras personas está afectada, lógicamente se convierte en sufrimiento. Y entonces vamos enfermando. Y cuando hablamos de relaciones, la primera relación y la más importante, la que regula todo nuestro ser, es nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios está afectada, todas las demás relaciones también se afectan. Pero también nuestra parte física se ve afectada, porque somos seres integrales. No podemos decir que nuestra alma y nuestro espíritu se afecten y nuestro cuerpo no sufra. Si mi carne y mi espíritu se afectan, si mi espíritu y mi alma se afectan, mi carne también va a sufrir las consecuencias. Entonces, encontramos textos en la Biblia que nos motivan o que nos hacen pensar acerca de esto. Especialmente quiero mencionar un texto en Santiago. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces vemos cómo cuando hay enfermedad, busca o el Señor establece un tipo de atención para la persona enferma. Pero en esa atención que Dios establece para la persona enferma, Él enfoca dos áreas para esa persona. ¿Y qué dice? Llame a los ancianos. ¿Con qué propósito dice llame a los ancianos? Para que en la visita de los ancianos de la iglesia, ellos puedan examinar a aquella persona que está enferma y puedan ayudarle a ver si el problema de salud que está afectándolo tiene sus raíces en el pecado. Lógicamente, si vemos que si los ancianos en la visita pueden ayudar a la persona a reconocer su pecado y esa persona la podemos llevar a que se aparte del pecado, entonces su problema de salud también va a ser quitado. Si la causa que estaba afectando su espíritu y su alma, que es el pecado, se quita de la manera correcta, entonces su problema de salud, su problema físico también va a desaparecer, va a ser quitado de él. Entonces dice, es probable que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con esa condición espiritual, pero también dice, oren por él ungiéndole con aceite. Entonces también le está diciendo, apliquen el tratamiento médico. O sea, ese ungir con aceite, el que se menciona aquí en Santiago, está hablando de los judíos, digamos, podemos estudiar, ellos son los pioneros en lo que tiene que ver con la medicina, los tratamientos médicos. Entonces ese ungirle con aceite, ahí no está refiriéndose al aceite sagrado, al aceite de la unción, sino está refiriéndose a hacerle un tratamiento por medio de cataplasma. Ellos usaban los cataplasmas medicinales, entonces les aplicaban la cataplasma medicinal al paciente y se sanaba también, se trataba su dolencia física. Entonces, es ver en ese contexto, ¿no? Porque a veces se desfigura todo el contexto y se habla de que ungir con aceite y entonces llaman para, venga y únjame con aceite y buscan por ahí aceite Johnson y le echan aceite Johnson en la cabeza y cosas como esa y termina con aceite, la cabeza llena de aceite, pero ahí no pasó nada. Porque se entienden mal las cosas. Primero hay que entender, el aceite de la unción era algo muy sagrado que Dios le mandó a hacer a Moisés para que señalara las personas que él había escogido. En el caso de Aarón, que lo escogió como sacerdote, en el caso de Saúl, que fue escogido como rey, en el caso de David, que fue escogido como rey. Entonces el aceite de la unción era colocado sobre ellos, indicando que ellos eran los escogidos por Dios. Hoy no se usa ese aceite porque, ¿cuál es el aceite de la unción para nosotros como escogidos de Dios? ¿Cuál es?
el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo, es el que nos identifica entonces como miembros de la familia de Dios, escogidos de Dios. Entonces vemos, pero el tema que quiero que nos ocupemos esta mañana es el tema de la relación al afectarse y cómo nos daña física, espiritual, emocionalmente y espiritualmente. Entonces, este Salmo 32 es conocido como el Salmo del perdón. Habla de una condición especial o un momento especial en la vida del rey David, en el que él pudo experimentar la dicha del perdón divino. Él pudo experimentar que Dios perdonara su maldad, que Dios perdonara su pecado. Pero porque él hizo algo que debemos hacer todos nosotros. Dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si estamos hablando de relaciones, las relaciones se afectan normalmente por causa del pecado, cuando hacemos algo en contra de la otra persona. Si hacemos algo en contra de nuestros semejantes, Dios se disgusta también, entonces la relación con Dios también se afecta, ¿sí? Entonces hay dos relaciones afectadas, nuestra relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. Para solucionar ese problema en nuestras relaciones, ¿cuál fue el elemento que Dios estableció? Lo que Dios ha determinado. Entonces el elemento es la confesión. Primero vamos a pensar en nuestras relaciones entre nosotros mismos. Cuando nos ofendemos a nosotros mismos, entre nosotros, ¿cómo se soluciona ese problema? Hablando, ¿cierto? Hablando y reconociendo. Entonces, cuando hablamos, decimos, está bien, sí, yo hice mal con usted, me porté mal con usted, por favor, perdóneme. Y entonces viene el restablecimiento de esa relación. Pero no podemos pretender que la relación se restablezca sin que haya una confesión, sin que haya un perdón. No se restablece la comunicación. Y entonces lo que sucede es que se van construyendo cada vez más y más barreras entre nosotros que nos hacen estar cada vez más lejos los unos de los otros. Por eso es importante entonces que pensemos en la importancia de la confesión. Vamos a hablar esta mañana de cómo restablecer la comunión con Dios y también con nuestros semejantes a través de la confesión. Entonces, por eso vamos a estar trabajando básicamente dos puntos. Vamos a estar mirando primero que restablecemos la comunión con Dios siguiendo las instrucciones para la confesión y luego disfrutando los resultados de la confesión, disfrutando los resultados de haber confesado. Entonces vamos a mirar primero que debemos seguir instrucciones para la confesión. Entonces, primero, ¿a quién debemos confesar nuestro pecado? Es importante ver, porque a veces pensamos que la confesión de pecado solamente es algo que se hace con Dios, pero podemos encontrar en la palabra que básicamente debemos confesar nuestro pecado a Dios, a la iglesia o a una persona en particular, es decir, a la persona que hayamos ofendido. Tenemos que pensar quiénes se están afectando por nuestro pecado, y a esas personas que se han afectado por nuestro pecado, a esas personas debemos confesar. Lógicamente el primer destinatario de la confesión entonces es Dios. Miremos ahí en el Salmo 32, versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué fue lo que David hizo entonces? Dice: mi pecado te declaré. ¿A quién? Sencillamente él vino delante de Dios y declaró su pecado. ¿Qué significa entonces? Si usted le pregunta qué es confesar, ¿usted qué puede responder? Es declarar el pecado. Lo que dice David acá que hizo: mi pecado te declaré. Es decir, él le dijo a Dios lo que había hecho. Señor, yo mentí. Señor, yo quise engañar a Urías. Señor, yo me aproveché de mi condición de rey. Señor, yo fui irresponsable.
Señor, yo tuve relaciones adúlteras con la esposa de Urías. Señor, yo fui un homicida, maté a Urías por manos de los enemigos, pero yo fui el autor material de ese homicidio. Eso es declarar, o sea, decir lo mismo, decirle a Dios lo que hemos hecho. O sea, no es que yo me arrodillo delante de Dios y le digo, Señor, perdóname mis pecados. No, tengo que decir el pecado, tengo que confesar el pecado. Señor, yo hice esto que sé que no te agrada. Entonces, confesar significa decir lo mismo, lo que vemos acá que David hizo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice. Pero entonces esta es la relación de David con Dios. O sea, lo primero que hizo fue declarar el pecado a Dios, confesar el pecado a Dios, reconocer delante de Dios que había hecho lo malo, ir delante de Dios para decirle, Señor, yo te ofendí, por favor, perdóname. Pero ya listo, solamente es con el problema. En el caso de David, bueno, vemos que el problema estaba con Dios, ya el pueblo conocía, y bueno, y por eso él se presenta delante de Dios para confesar su pecado. Pero en el caso de nosotros, ¿a quién más debemos confesar el pecado? Vamos a ver, si la iglesia se ha visto afectada por nuestro pecado, entonces debemos confesar nuestro pecado a la iglesia. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo nos hace entender nuestra responsabilidad con la iglesia. La semana pasada hablaba de esto, de la relación que tenemos con nuestros hermanos y la interdependencia, que lo que cada uno de nosotros hace afecta a los demás. Entonces, como los afecta a los demás, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir delante de la iglesia y confesar nuestro pecado. ¿Qué importancia, digamos, en términos de salud, la importancia de la confesión en qué radica? En que mientras yo no he confesado, esa falta de confesión se convierte en un peso que yo estoy cargando. ¿Qué es lo que vemos en el caso de David? Mientras él no declaró su pecado a Dios, ¿qué sucedió con él mismo? Entonces estaba cargando con ese peso de no haber confesado su pecado al Señor, y dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, que es lo que estudiamos la semana pasada, las consecuencias de cubrir el pecado. Entonces él estaba muy enfermo, que de hecho si usted y yo analizamos nuestra vida y vemos algunas de nuestras enfermedades, vamos a darnos cuenta que algunas de esas enfermedades tienen que ver con el pecado. Tienen que ver con cosas que estamos haciendo o estamos permitiendo en nuestras vidas y no las hemos quitado. ¿Sí? Entonces, amargura, la amargura que lleva a la depresión, lleva al estrés, lleva a problemas estomacales, lleva a problemas de huesos. Entonces, vemos que muchas personas van al médico. ¿Qué pasa? Hoy muy frecuentemente usted encuentra personas que van al médico y el médico le manda una cantidad de exámenes, y cuando salen los exámenes, todo bien. Entonces dice, pero entonces, ¿por qué estoy así? Porque no ha revisado en esa área espiritual, no ha revisado su vida a ver qué problemas tiene que están causando ese dolor, ese sufrimiento. Y normalmente eso que hay es el pecado encubierto que me amarga, entonces, y que me enferma. Eso es lo que sucedió con David. Se enfermó por tener ese pecado allí represado. Estaba cargando con ese pecado todo el tiempo cargando con ese pecado. Entonces su relación con Dios estaba afectada, pero también entonces nosotros vemos que en la iglesia a veces encontramos que hay enemistades en la iglesia, porque fulanito dijo, porque el otro dijo, porque alguna vez me hizo esto, alguna vez me hizo aquello, y vemos que esa enemistad lleva tiempo. ¿Por qué no se ha solucionado? Y cada vez llega a la congregación y entonces van a ver al hermanito y de una vez se ponen mal.
llegando incluso a momentos en que hay personas que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia para no encontrarme con fulanito de tal, y yo no quiero ni verlo. Y personas que toman decisiones, por ejemplo, de irse de la iglesia sencillamente porque no quieren ver a alguien, porque no quieren solucionar el problema del pecado. Entonces, ¿qué tiene que decirles una de esas personas? Dice, a donde usted vaya, usted está llevando su pecado, usted lo está cargando. Mientras usted no solucione eso, puede irse y pasear de un lado para otro, pero ahí se quedó una herida que no sanó correctamente y que tarde o temprano va a producir consecuencias. Tarde o temprano va a generar un daño fuerte en su vida. Entonces, la solución para el pecado no es huir, no es tratar de esconderlo, no es ocultarlo, no, es confesarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Si tenemos, dice, tuvieras algo contra tu hermano, ¿qué hay que hacer con el hermano? Ir y confesar el pecado al hermano, o ir y decir, hermano, usted me ofendió, yo quiero decirle que yo lo perdono por eso que usted hizo. Extender el perdón, confesar, perdonar, pedir perdón. Todo eso forma parte del proceso a través del cual la iglesia es sanada. Entonces el pecado encubierto está afectando a la iglesia. Y como está afectando a la iglesia, antes de que el pecado se haga público, ¿qué debo hacer? Yo mismo, yo que soy el que estoy causando el daño a la iglesia, debo presentarme delante de la iglesia y confesar el pecado. Pero teniendo en cuenta lo que la palabra dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, no solamente es que yo voy y confieso a la iglesia, ah, Señor, sí, o le digo a la iglesia, hermano, yo pequé, pero quiero seguir pecando. No, ese no alcanza misericordia, ¿cierto? La misericordia es para el que confiesa y se aparta. Hay que tomar la decisión de apartarse del pecado y luego seguir a la iglesia y confesarlo. Confesar el pecado antes que ese pecado afecte más a la iglesia, porque el pecado se convierte en una bomba de tiempo y empieza a seguir dañando. O sea, no es que el pecado está ahí quieto y no pasa nada, no, el pecado que no se confiesa empieza a taladrar, empieza a afectar. Entonces, si hay problemas entre nosotros, por eso cada vez que nos reunimos para celebrar la cena del Señor, ¿qué hacemos? Hacemos una evaluación de nuestras relaciones, ¿cómo están? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que si alguno come o bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come juicio o bebe juicio para sí mismo. ¿Qué significa comer sin discernir el cuerpo de Cristo? Es decir, si no entiende su relación interpersonal. En la iglesia todos somos miembros de todos. Todos, lo que usted hace me afecta a mí, lo que yo hago le afecta a usted, lo que usted hace le afecta a la hermana. Todos nos afectamos porque somos un grupo, una comunidad interdependiente. Eso fue lo que Dios diseñó. Entonces, lógicamente, el pecado entre nosotros, cuando nos ofendemos mutuamente, ocasiona que nuestra relación se dañe. ¿Cuál es la solución entonces? Es la confesión a nuestro hermano, yo he pecado contra usted, por favor, perdóneme, y lo que procede es que el hermano entonces perdone su pecado y la relación se restablezca. De hecho, cuando en nuestra familia, por ejemplo, tenemos problemas entre esposos, padres e hijos, y no hemos confesado las faltas, ¿qué sucede? Cada vez esa relación familiar empieza a deteriorarse más. Pero cuando somos conscientes de que estamos afectando a nuestra familia y vamos y le confesamos a nuestra esposa o a nuestros hijos, le confesamos el pecado, bueno, yo he hecho esto que ha hecho que mi relación con usted se deteriore, o relación con ustedes se deteriore, por favor, perdónenme. Entonces ya vuelve a haber armonía y la familia vuelve a estar unida y la familia puede entonces desarrollarse. Pero para eso se requiere la confesión. El diálogo que incluye la confesión. Entonces se debe confesar el pecado a Dios, se debe confesar a la iglesia y a una persona en particular. Ya donde leímos Santiago 5, 16, lo estuve mencionando hace un rato, vamos a mirarlo. Santiago 5, 16.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Entonces mire cómo empieza la salud en la iglesia. Ya cuando llega el hermanito ya no me da mal genio. Y como ya no me da mal genio cuando lo veo, entonces ya no empiezo a ver amargura, no empiezo a producirse esa cantidad de saliva innecesaria ahí que me lleva a la gastritis y al dolor de cabeza, ¿no? Ya no sufro la presencia de mi hermano, estoy en paz con él, entonces ya disfruto su compañía y estoy bien. Recuerden que nuestras relaciones, nuestra conducta se desarrollan procesos químicos, ¿cierto? Si hay ira, se libera adrenalina, ¿cierto? Se liberan otras sustancias químicas que tienen efectos en el cuerpo. Entonces, todas nuestras reacciones psicológicas producen también consecuencias químicas en nuestro cuerpo, hace que se liberen diferentes sustancias. Y cuando estamos juntos y cuando estamos agradados, cuando estamos alegres porque compartimos con nuestros hermanos, también se segregan sustancias químicas en nuestro organismo que producen bienestar. Por eso hay personas que al compartir con ellas nos hacen sentir muy bien físicamente. ¿Por qué? Porque nuestra química sanguínea está generando unas sustancias que hacen esa sensación de bienestar sea producida. Pero para que eso se dé, tiene que haber entonces confesión de nuestros pecados para que seamos sanados, para que nuestra relación sea sanada. Y si hay una persona en particular a la cual ofendí, tengo que ir a esa persona y confesarle mi pecado. Por eso es importante el análisis, la evaluación, recordar a quién he ofendido y voy a ir a esa persona a confesarle mi pecado para que sea quitado el obstáculo que hay entre los dos y la relación pueda ser restablecida. Ahora, ¿cómo se debe confesar el pecado? Miremos el Salmo 25, el versículo 11. Dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Decía la semana pasada que tenemos una tendencia con nuestros pecados y los pecados de las demás personas. Y es que cuando se trata de mi pecado, uso un lente para ver lo pequeño. Y cuando se trata del pecado de mi hermano, uso un lente para ver el pecado grande. Entonces lo primero que debemos hacer es reconocer que mi pecado, que su pecado es grande, es grave. Entender que es algo grave, no es un pecadito, porque a veces le damos categoría a los pecados, ¿cierto? Y incluso llega a decir, no es una mentirita piadosa. ¿Sí existe eso? ¿Mentiras piadosas existen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existirán las mentiras piadosas? ¿Qué significa piadoso? Que tiene en cuenta a Dios. Si usted tiene en cuenta a Dios, miente, entonces es una contradicción de términos. No se puede ser piadoso y mentir. Entonces no puede reunir las dos condiciones. Si es mentira, es pecado y ofende a Dios. Cualquier mentira que digamos, mira, si no es la mentira más sencilla que usted diga, además dígale que no estoy. O le dice al muchacho, vaya a ver quién está en la puerta. Si es fulanito de tal, dígale que no estoy. Y va el niño que mandó a decir mi mamá que no está. Y pensamos que eso no es nada, porque no implica, digamos, daños físicos, sino vemos como que no afectara, ¿no? Pero es mentira y afecta nuestra relación con Dios porque es pecado. La mentira es pecado. ¿Y la mentira de quién es? Del diablo. Dice que Satanás es padre de mentira. Él ha dicho mentiras desde siempre. Entonces debemos tener mucho cuidado con las mentiras. Aún las exageraciones son mentiras. A veces usamos las exageraciones, no tenemos cuidado y nos damos cuenta que estamos pecando al exagerar. ¿Sí? No, es que me estoy muriendo del dolor. ¿Eso qué es?
Eso es mentira. No se está muriendo del dolor, le está doliendo mucho, pero no se está muriendo del dolor. Entonces hay que tener cuidado porque incluso ahí estamos diciendo mentira. Ahora, ¿es pecado o no es pecado? Note cómo nosotros vamos cogiendo muchas cosas que son pecado y las vamos camuflando y ya ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos haciendo, las hemos estado ocultando, hemos estado practicándolas, nos hemos hecho tolerantes al pecado y ya no nos damos ni cuenta que estamos ofendiendo a Dios con nuestra conducta. Entonces, bueno, para esos pecados que no nos damos cuenta hay solución. Dice que si en San Juan, donde estuvimos leyendo también en Primera de Juan, dice que la comunión con Dios nos limpia de todo pecado. Entonces, para el caso de pecados que no conocemos, pero en el caso de los pecados que conocemos, que sabemos que hemos ofendido a Dios, a la iglesia, a otras personas, tenemos que ir y confesarlos, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que confesarlo para que haya salud, para que haya sanidad entonces en nuestras vidas. Entonces se debe hacer como reconociendo que el pecado es grave. ¿Por qué es grave el pecado? Porque afecta nuestra relación con Dios. Entonces, ¿por qué lo afecta? ¿Por qué afecta la relación? Porque Dios es santo. Dios es santo. Por eso no hay pecado pequeño delante de Dios. Todos los pecados son iguales. La categorización del pecado la hemos hecho los seres humanos para permitirnos hacer algunas cosas que sabemos que no está bien que hagamos. Entonces tenemos que apartarnos de esas cosas también. Por eso cuando Él dice quítese de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, son cosas que ofenden a Dios. Entonces cuando yo estoy gritando, ¿será que eso no es pecado? También es pecado. También es pecado. Porque Dios dice que se quite de mí esa gritería. Entonces si yo estoy gritando es pecado y ofende a Dios. Entonces ¿qué tengo que hacer? Apartarme, reconocer que estoy ofendiendo a Dios de esa manera y apartarme de ese pecado. Y nos damos cuenta, ¿cierto? Porque no nos sentimos bien. Yo doy gracias a Dios por eso, porque Él nos diseñó de tal manera que cuando hacemos algo que no es correcto delante de Él, no nos sentimos bien. De hecho, eso que vimos en la vida de David, gracias a Dios que David estuvo enfermo. Si David no se hubiera enfermado a ese extremo, él hubiera confesado su pecado, él hubiera disfrutado del perdón de Dios. No, pero Dios lo llevó a esas condiciones extremas para que él tuviera que decirle: Señor, está bien, yo me equivoqué, yo hice lo malo, yo pequé delante tuyo, yo hice esto, hice aquello, y entonces Dios le perdonó. Entonces reconocer que el pecado es grave, pero cuando vamos a confesar debemos hacerlo con arrepentimiento. Vamos a mirar el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud delante de Dios? Esa contrición, o sea, que yo me duelo por lo que hice. O sea, me siento mal por haber ofendido a Dios. Como cristianos debe dolernos el pecado. Debe dolernos afectar nuestra relación con Dios. Cuando nos duele el afectar nuestra relación con Dios, entonces realmente estamos arrepentidos. Señor, está bien, yo entiendo que hice mal delante de ti. Señor, me duele haber afectado mi relación contigo. No quiero seguir en esta condición. Entonces debe ser realmente que yo experimente eso, que realmente no sea algo que yo disfrute. A veces hacemos cosas que nos gusta hacer, incluso el pecado. Entonces, si yo estoy disfrutando y le digo a Dios, al Señor, que estoy disfrutando hacer lo malo, no, tengo que arrepentirme de eso malo que hago. Señor, yo no quiero seguir haciendo esto porque sé que a ti no te agrada. Que me duela no agradar a Dios, que me duela ofender a Dios. Y eso es lo correcto. De hecho, estamos estudiando los miércoles, empezamos a estudiar el libro
de Proverbios, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando quiere uno ser un hombre o una mujer sabio, ¿qué hace? Busca la sabiduría. ¿Y por dónde empieza? Tener temor de Jehová. Es decir, no querer ofender a ese Dios santo. Si yo no quiero ofender a ese Dios santo, yo considero cada una de mis actuaciones y reviso que mis actuaciones no sean ofensivas para Él. Y cuando de alguna manera yo he hecho algo que ofende a ese Dios santo, entonces yo reverencialmente reconozco eso que he hecho, me duele haberlo ofendido y me aparto de ese camino. O sea, es necesario apartarme. Es necio el que no lo hace, recuerden. Es necio el que no lo hace. Entonces, cuando voy a confesar mi pecado, debo reconocer la gravedad del pecado, debo hacerlo con verdadero dolor y arrepentimiento. Ese arrepentimiento significa cambiar. No voy a seguir haciéndolo, o sea, no voy a seguir por ese camino. Si usted dice que se arrepiente pero sigue en lo mismo, no está arrepentido, porque el arrepentimiento implica un cambio de dirección, un cambio de manera de pensar. Arrepentirse es pensar diferente. Entonces ahora ya no voy a hacer eso que hice, porque yo sé que estoy ofendiendo a Dios y no quiero seguir ofendiendo a Dios. Debo también tener una firme determinación de no volver a pecar, no volver a cometer ese pecado. Vamos a ver Job 34:32, nos habla de esa determinación. Job 34:32 dice: enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Está diciendo eso. Enséñame lo que yo no veo. Hay cosas que yo no estoy viendo. Entonces debo pedirle al Señor: por favor, Señor, ayúdame a ver la maldad, a poder ser consciente de mi pecado, de ver la gravedad de mi pecado, para que no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Lo que el autor de Proverbios está diciendo acá es que nosotros podamos evaluar nuestras acciones, especialmente cuando son malas delante de Dios, y reconozcamos su gravedad y tomemos la determinación de no volverlas a hacer, de no seguirlas haciendo. Miremos también lo que dice en Lucas 5, 31 al 32. Lucas 5, 31 al 32. Dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es lo que Él quiere, que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. Cuando revisamos la predicación de Juan el Bautista, ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, cuando revisamos la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo era su predicación? La misma: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La necesidad del arrepentimiento. Pero pensemos, ¿qué es arrepentirse? Recuerden, eso debemos tenerlo muy claro. Arrepentirnos significa cambiar de manera de pensar. Si yo estoy pensando que mi pecado es liviano y que no tiene importancia para con Dios, pues lo voy a seguir cometiendo. Pero si yo reconozco que mi pecado es algo grave, que ofende a Dios, yo no voy a querer seguir ofendiendo a ese Dios perfecto, a ese Dios santo. Eso es arrepentirme, que yo reconozca que cualquier cosa que yo haga que no esté de acuerdo con la voluntad del Señor es grave y yo deje de hacerla, yo me aparte de ese camino. Es arrepentirse. Entonces tenemos que tomar la determinación de no seguir cometiendo el mismo pecado. Y algo interesante también que debemos hacer cuando pecamos es la restitución al agraviado. Vamos a ver Levítico 6. Levítico 6, versículos 2 al 4.
Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Entonces la restitución es muy importante. Entonces tengo que mirar a quién ofendí, a quién dañé, a quién afecté con mi pecado, de qué manera lo afecté y ahora cómo restituyo el daño, cómo soluciono eso que yo causé. Por ejemplo, si mi pecado fue el pecado de la murmuración, el chisme, hablé en contra de mi hermano y dije mentiras de mi hermano, ¿ahora qué debo hacer? La restitución pública, ¿cómo sería? Pararse delante de la comunidad en los diferentes medios y decir, yo dije tal cosa de fulanito de tal, y eso es mentira. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Funciona eso cuando algún periodista dice algo que no es de acuerdo con la verdad. ¿Qué le obliga a hacer la ley? Tiene que, se llama la réplica, ¿cierto? El derecho de réplica. Entonces tiene que el medio de comunicación, en un horario igual al que emitió la noticia, decir que la noticia no fue correcta. Si eso establecen las leyes entre nosotros, debe darse con mayor énfasis ese procedimiento. Entonces, si hemos dañado a nuestro hermano con nuestra conducta, con nuestro pecado, tenemos que restituir el daño causado al hermano, cualquiera que ese daño sea. Entonces, la restitución es muy importante. También Isaías 1:17 nos habla de eso. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Nuevamente vemos que es algo que a Dios le agrada, entonces que hagamos restitución del daño causado. Ahora, ¿cuándo se debe confesar el pecado? Ya vimos que se debe, ¿a quién? A confesarlo a Dios, a la iglesia, a una persona. ¿Cómo se debe confesar? Reconociendo su gravedad, con verdadero dolor y arrepentimiento, con la firme determinación de no cometerlo más, haciendo restitución al agraviado, pero también debe hacerse de inmediato. O sea, es algo que tiene que hacerse ya. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos en el momento propicio, si no lo hacemos ya, si lo dejamos para más tarde, seguramente después no lo vamos a hacer. Si usted reconoció que ha pecado, tiene que de una vez proceder a confesar el pecado. Si deja para después, seguramente no lo va a hacer. Miremos lo que dice en Efesios 4, 26 al 27. Efesios 4, 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué dice ahí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces quiere decir que las ofensas que cometemos entre nosotros mismos, que nos enojan, ¿cierto?, de una vez tenemos que solucionar el mismo día. ¿Qué sucede cuando no solucionamos el mismo día? Cuando no lo hacemos rápidamente. Exactamente, ¿cierto? Es cuando empieza entonces a coleccionarse ese tipo de cosas. Y empieza, entonces después cuando alguna cosa sucede, entonces en la casa la persona afectada se pone histórica. Sí, no se pone histérica, sino que se pone histórica. Histórica, ¿por qué? Porque empieza a acordarse de todo lo que la otra persona le ha dicho o le ha hecho. ¿Sí? Es histórica. Se pone a acordarse de todo lo que la otra persona le ha hecho. Y si usted pone a pensar en las relaciones entre ustedes, en su familia, entre otros, cuando alguien hace algo, de una vez, ¿qué es lo primero que pensamos? No, y es que usted siempre hace lo mismo, mire, siempre hace lo mismo. Ya se puso histórico, ¿cierto? Sí, porque siempre no estaba tomando en cuenta el pecado que cometió en ese momento, sino todos los que ha venido cometiendo, porque usted ha dejado que se acumule el pecado.
y se ha convertido en un lastre, en un peso muy fuerte. Y como nunca lo confiesa y nunca se aparta, sigue haciéndolo, cada vez va construyendo unas barreras, unas paredes más grandes. Y no solamente sus relaciones con sus semejantes, en su casa, con su esposa, con sus hijos, sino que la relación con Dios igual, cada vez usted va acumulando más pecado que no confiesa y que sigue convirtiéndose en un obstáculo para su relación con Dios. Y entonces usted va a orar y ya no puede. No puede orar. Usted va que quiere orar, quiere dedicar tiempo para pasar por el Señor y no puede. Va y se arrodilla delante del Señor y usted dice, es que era que yo no siento que Dios escuche mi oración. Y mi oración es vacía, no veo que Dios me... ¿Por qué? Porque hay una barrera. ¿Cuál es esa barrera? Ese pecado que no he confesado, ese pecado que he tolerado, ese pecado del cual no me he arrepentido, que no he dejado de lado, se está convirtiendo en una barrera, ya sea con Dios o con mis semejantes. Por eso, ¿qué debemos hacer? Rápidamente, si usted hoy se dio cuenta, con esto que estamos hablando, usted está meditando, está pensando y se da cuenta de que usted tiene un pecado que no le ha confesado a Dios, ¿qué debe hacer? Póngase en la tarea. Hoy mismo vayan y confiésele a Dios su pecado, apártese del pecado y confiésele a Dios. Si el pecado es contra sus semejantes, ¿qué debe hacer? Vaya y confiésele el pecado. Si es con su esposo, vaya y confiésele el pecado a su esposo. Si es con sus hijos, vaya y confiésele el pecado a sus hijos. Apártese del pecado y va a obtener ¿qué? Misericordia. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y va a venir la salud. Viene la salud para su vida. Viene la sanidad. La relación con su esposa mejora, con sus hijos mejora, la relación con Dios mejora. Con su esposo ya no puede mejorar porque ya no está. No espere que se muera el esposo para solucionar el problema con el esposo, ¿no? Ya después que el esposo se murió, ya uno encuentra a veces viudas o viudos en la tumba ya diciéndole que les perdone, ¿ya qué? Y se quedan con amargura. Pero igual eso funciona también, es reconocer y decirle simbólicamente, decirle yo me equivoqué con usted, ¿cierto? Reconocer y decirle a Dios que por favor lo limpie de eso. Pero mientras estemos vivos en nuestras relaciones con los vivos, tratemos de solucionarlas. No dejemos que el orgullo, porque el orgullo no deja que confesemos nuestro pecado. Sencillamente, ¿por qué? Porque no nos gusta, no queremos reconocer que somos seres falibles. Queremos pensar de nosotros mismos que somos infalibles, que no nos equivocamos, y por eso no reconocemos nuestro pecado. No, somos falibles, nos equivocamos, todos pecamos. No hay ninguno que no peque, todos pecamos. Entonces, como todos pecamos, tenemos que reconocerlo, ir delante de la persona que ofendimos y confesar el pecado. Eso sí, apartémonos del pecado. Reconozcamos que es grave, que a Dios no le agrada, y entonces haremos lo correcto. ¿Cuándo debemos hacerlo? Entonces, de inmediato, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego entonces venimos a disfrutar los resultados de la confesión. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando confesamos y nos apartamos, recuerden que son las dos cosas, van juntas. La condición del juez es doble. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si usted quiere alcanzar misericordia, debe hacer las dos cosas: confesar y apartarse. Si usted confiesa pero no se aparta, no piense que va a alcanzar misericordia. Entonces, ¿alcanza misericordia a quién? Vamos a ver Proverbios 28:13. Ya lo hemos leído antes. La semana pasada estábamos hablando de este versículo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el que no solo confiesa el pecado, sino que también se aparta. O sea, usted no espere alcanzar misericordia si no se aparta. Porque la condición es doble: confiese y apártese. Si confiesa pero no se aparta, no alcanza misericordia. O sea, y de nada le sirve a usted saberlo si no lo pone en práctica. O sea, el conocimiento no lo salva a usted, son las decisiones que toma por ese conocimiento. El conocimiento nos debe llevar a tomar decisiones efectivas, rápidas, oportunas.
Entonces, para alcanzar misericordia, ¿qué debemos hacer? Entonces, si confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Es el primer beneficio, alcanzar misericordia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese sí, cuando usted encuentre ese sí en la Biblia, el sí condicional, subráyelo. Sí confesamos nuestros pecados. Quiere decir que es una condición que debe ser cumplida. Él es fiel y justo, ¿cierto? Para perdonarnos y limpiarnos, pero sí. O sea, si usted no hace lo anterior, no puede esperar recibir ese beneficio. Se le bloqueó el computador antesito, entonces, disfrutando los resultados de la confesión para alcanzar misericordia, para recibir el perdón de los pecados, 1 de Juan 1:9, es una condición que se debe cumplir para recibir este beneficio. Es decir, si yo quiero recibir perdón de mis pecados, ¿qué debo hacer? Confesar. Si no confieso el pecado, no voy a recibir ese beneficio. Ahora, hace un ratico estoy hablando de los pecados que yo no sé que he cometido, los que son pecados ocultos. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, hay pecados que yo no conozco, hay cosas que yo estoy haciendo que ofenden a Dios, pero que yo no me di cuenta. ¿Y cómo hago entonces para confesar algo que yo no sé? Pero lo hice, ofendí a Dios, no me di cuenta. Entonces, ¿cuál es la solución para ese pecado? La comunión, dice ahí, andamos en luz. Entonces, el andar en luz, el andar cerca de Dios, hace que ese pecado sea limpiado. La comunión con Dios, a través de mi comunión con el Señor, entonces ese pecado va a ser limpiado. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces, buscar la comunión con Dios. Se recibe limpieza en la vida, entonces, si cumplimos la condición establecida, es decir, la confesión. Tenemos comunión unos con otros, somos limpiados de todo pecado y se restaura la comunión con Dios y con los demás. Entonces, mire, si queremos que nuestras relaciones en la iglesia estén bien, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es revisar cómo están nuestras relaciones. Vamos a ver, una por una, voy a mirar con fulanito de tal, bueno, con cada uno, ¿cómo ha sido mi relación con esa persona? Con fulanito de tal tuve algún día un problemita, hablé mal de él, o él habló mal de mí, o yo le hice trampa en algo, bueno, alguna cosa. Entonces hay algo ahí que quedó pendiente. ¿Qué tengo que hacer? Al revisar, me doy cuenta de que hay un pecado que no se ha confesado, y tengo que entonces ir y confesar el pecado, de apartarme y pedir perdón. Eso hace que mi relación con esa persona entonces pueda ser restablecida. Si es en mi relación con Dios, entonces tengo que revisar, bueno, delante del Señor, ¿qué he hecho? Bueno, busco los pecados aquellos que estoy ocultando, pero que Él los conoce. Entonces, ¿qué le debo decir al Señor? Señor, reconozco que esto que estoy haciendo es odioso para ti, que no estás agradado con mi conducta. Yo no quiero seguirte ofendiendo. Por favor, Señor, ayúdame a vencer este pecado. Señor, perdóname esto que hice. Señor, hice esto, por favor, perdóname. Entonces, la confesión me va a librar de todas esas cargas, de todo ese peso que estoy llevando y que está afectando mi relación con Dios o mi relación con mis hermanos. Cuando confieso y me aparto, entonces puedo esperar que haya salud. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Entonces ahí tenemos instrucciones en la Biblia. No dice cuando yo ofendí a otro, ¿qué tengo que hacer? Yo voy y le pido perdón. La respuesta del otro, ¿cuál debe ser? Perdonar.
Si alguien me ofendió y viene y me pide perdón, ¿yo qué debo hacer? La respuesta que yo debo dar: perdonar, ¿cierto? Pero recordemos, en la oración que el Señor nos enseñó, ¿qué dice? Dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si usted quiere ser perdonado por Dios, ¿qué debe hacer? Perdone a los otros. Si usted no perdona a su hermano, no espere que Dios lo perdone a usted. Dios no lo va a perdonar, porque usted mismo le está pidiendo eso cuando ora: Señor, perdóneme de la manera como yo perdono. Entonces, si yo no perdono, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que no me perdone tampoco, porque yo no estoy dispuesto a perdonar. Entonces, no ore al Señor diciéndole que lo perdone si usted no está dispuesto a perdonar. Entonces, por eso ese tema es bien interesante, ¿no? ¿Cuántas veces debemos perdonar al que peca contra nosotros? Todas las veces, ¿cierto? Pero eso no significa que al hacerlo estamos dándole licencia al otro que siga pecando contra nosotros, que no nos importa. No, en nuestras relaciones Dios es equitativo. Dios está entregándonos a cada uno nuestra propia responsabilidad. Y recuerden, hermanos, cuando usted extiende el perdón a otra persona, no se cargue pensando si esa persona va a seguir o no ofendiéndolo, ¿no? Usted sencillamente recuerde que es su responsabilidad con Dios, y Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, mis hermanos, la confesión nos trae salud. La confesión hace que podamos restablecer nuestra relación con Dios. La confesión hace que podamos estar delante del Señor en paz, en armonía, y que entre nosotros mismos haya esa armonía. Pidámosle a nuestro buen Dios entonces que obre de manera especial en nuestras vidas y nos guíe en ese proceso, que nos guíe hacia la confesión del pecado, que nos apartemos y que podamos restablecer nuestras relaciones entre nosotros y nuestra relación con Él también. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido meditar un poco, Señor, acerca de la importancia que tiene la confesión de nuestros pecados. Señor, queremos pedirte que nos examines, Señor, que pruebes nuestra vida, que nos analices a cada uno de nosotros y nos muestres en dónde está nuestro problema, Señor, en dónde está nuestro pecado, que podamos ser conscientes de ese pecado que cometemos contra ti, que podamos ser conscientes de ese pecado que cometemos con nuestros hermanos, Señor, y que procedamos a confesar nuestros pecados a nuestro hermano si le hemos ofendido, a la iglesia si le hemos ofendido, y especialmente confesar nuestro pecado a ti, Señor. Pero que cuando vayamos con esa actitud de confesión delante de ti, Señor, nos hayamos también apartado. Ayúdanos para que podamos apartarnos del pecado, que podamos reconocer la gravedad del pecado y nos apartemos de él, Señor, para que podamos esperar el alcanzar misericordia. Porque es lo que tú enseñas en tu palabra. Tú nos dices: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, Señor. Que podamos obrar de esta manera para que haya salud en nuestras relaciones interpersonales, y especialmente para que nuestra relación contigo sea una relación especial, una relación armónica, una relación limpia, una relación en la que podamos disfrutar de la comunión contigo, en que podamos orar, hablar contigo, Señor, y ese diálogo no sea estorbado por ninguna cosa, Señor, que no haya ningún obstáculo entre ti y nosotros, sino que podamos hablar contigo en todo momento, en todo lugar, con libertad, con alegría y sencillez de corazón. Padre, gracias porque nos motivas, Señor, para que nos examinemos a nosotros mismos, revisemos nuestra vida, Señor, y quitemos de nuestra vida todo vestigio, todo rastro de pecado contra ti y contra nuestros hermanos, Señor, para que haya salud, para que tu relación con nosotros sea restablecida y para que nuestra relación con nuestros semejantes también sea restablecida. Gracias, Padre bendito, por llamar nuestra atención hacia este tema especial en nuestras vidas. Amén.